¿Alguna vez te has detenido a pensar que en una era con más conexiones, más información y más entretenimiento, la ansiedad, la depresión y la insatisfacción están a niveles récord? Esta es una paradoja que define nuestra época moderna. Estamos más conectados que nunca, pero nos sentimos más solos en la realidad. Consumimos más entretenimiento que nunca, pero nos sentimos más vacíos. Y la respuesta a esta contradicción no es una conspiración, es algo mucho más íntimo y biológico. Se esconde en una pequeña molécula en nuestro cerebro llamada la dopamina que todos hemos escuchado. Para este video me basé nuevamente en el valor de la atención, les dejo el link en la descripción por si quieren ver ese video, además de generación de dopamina y algunos archivos de investigación que también dejaré en la descripción. Entonces comencemos este viaje. Llegaremos al interior de nuestra mente y a la anatomía de la tecnología moderna, y contaremos la historia de una civilización que se ha vuelto adicta al placer instantáneo, sacrificando la felicidad genuina por una búsqueda interminable de la siguiente dosis de dopamina, y es la historia de la humanidad en un punto de inflexión. La dopamina no es la molécula del placer, ese es un mito muy común. La dopamina es en realidad la molécula del deseo, de la anticipación y de la motivación. Es el impulso que nos lleva a buscar recompensas. Piensa en el cazador prehistórico. Su cerebro liberaba dopamina no cuando comía el mamut, sino cuando lo veía a lo lejos, motivándolo a perseguirlo. En esencia, nuestro cerebro sigue siendo ese mismo cazador, solo que ahora, en lugar de cazar mamuts en la sabana, estamos cazando likes, notificaciones y la siguiente dosis de contenido, y aquí es donde la psicología y la tecnología chocan de manera brutal. El problema es que las plataformas digitales han creado un universo de estímulos que son extremadamente eficientes en la dosis de dopamina. Un like, una notificación, el sonido de una nueva alerta, un video corto que te genera una reacción rápida, cada uno es un pequeño empujón de dopamina, y aquí es donde la psicología entra en juego. Nuestro cerebro no está diseñado para este bombardeo constante de estímulos hiperrecompensantes. Cuando lo exponemos a un placer tras otro, se activa un mecanismo biológico llamado tolerancia. Para sentir el mismo placer de antes, necesitamos un estímulo más intenso o más frecuente. Es un ciclo vicioso. Las redes sociales, los videojuegos y la pornografía no son adictivos por casualidad, están diseñados para explotar precisamente esa vulnerabilidad. Nos mantienen persiguiendo una sensación que se nos escapa cada vez más, dejándonos en un estado de insatisfacción constante. Las consecuencias de vivir en este ciclo son devastadores para nuestra mente. Nuestro cerebro no está diseñado para este bombardeo constante de estímulos hiperrecompensantes. Para entenderlo, piensa en el núcleo accumbens, una pequeña región en el centro del cerebro que actúa como tu centro de recompensa. Cuando recibe dopamina te dice, esto se siente bien, hazlo de nuevo. Las plataformas digitales, a través del diseño de sus notificaciones, likes y la retroalimentación inmediata, están golpeando en esa región una y otra vez. Cuando el núcleo accumbens se sobreexpone a un placer tras otro, se activa la tolerancia. Para sentir el mismo placer, las neuronas necesitan más dopamina y nosotros un estímulo más intenso o más frecuente. Otra consecuencia de vivir en la generación dopamina es que nos volvemos más impacientes. La sobreexposición a la dopamina nos vuelve intolerantes al aburrimiento. En un mundo donde el próximo estímulo está a un clic de distancia, ¿por qué leer un libro que toma días cuando puedes obtener una historia en 15 segundos? Estamos perdiendo la capacidad de realizar tareas que requieren esfuerzo y ofrecen recompensas a largo plazo, como aprender una nueva habilidad o construir una relación significativa. Además, se erosiona nuestra atención, como comentamos en el valor de la atención. Nuestra capacidad de concentración y atención se está desvaneciendo. La mente, acostumbrada a un bombardeo constante de información fragmentada, se resiste a la concentración sostenida. Esto creó una nueva epidemia, la ansiedad por desconexión. A esa desconexión le agregamos la desconexión humana. Nos hemos vuelto expertos en interacción digital, pero ahora somos incompetentes en el contacto humano real. La paradoja de tener miles de amigos en línea y sentir una profunda soledad es el sinónimo más claro de que algo no está bien, de que algo se rompió. Estamos sacrificando relaciones profundas y la conexión emocional por una validación superficial y fugaz. Esto nos ha vuelto una sociedad de espectadores no participantes.
Y todo esto no es un accidente. Como informático les puedo decir que la tecnología no es neutral. Los algoritmos de las redes sociales están diseñados para entender nuestras vulnerabilidades psicológicas y explotarlas. Todo esto a través del diseño persuasivo. Las plataformas nos manipulan, nos hacen volver una y otra vez y además se han convertido en los guardianes de nuestra atención. Y el precio de todo esto es nuestro cerebro dopamínico, que es la mercancía de esos desarrolladores. Los algoritmos no solo nos dan lo que queremos ver, nos dan lo que creen que queremos ver, lo que nos mantendrá más tiempo en su plataforma. Esto crea cámaras de eco y burbujas filtro que intensifican nuestros sesgos, polarizan la sociedad y hacen que el pensamiento crítico sea un acto de rebeldía. La información que llega a nuestros ojos no es la que nos ayuda a entender el mundo, sino la que nos mantiene enganchados en un ciclo de indignación o entretenimiento. Pero el punto de inflexión de la manipulación dopamínica va más allá. El diseño de la atención también ha generado un estado de hipervigilancia constante. Estamos constantemente siendo bombardeados por noticias que nos provocan miedo o enojo y un flujo interminable de fake news y desinformación. Nuestro cerebro, en su constante búsqueda de patrones y amenazas, un mecanismo dopamínico primitivo, se siente obligado a seguir el rastro. Nos convertimos en detectives digitales, buscando la verdad o la siguiente conspiración, y cada clic, cada descubrimiento genera una pequeña dosis de recompensa. El problema es que esta búsqueda es interminable y la ansiedad y el miedo se vuelven un hábito. Al final, el futuro que temíamos no es una dictadura de información como la de Orwell de 1984, donde la verdad es controlada por la fuerza. El problema al que nos enfrentamos es una mezcla mucho más sutil y peligrosa. Una sociedad que voluntariamente se rinde al placer inmediato y a la desinformación. Es un mundo donde la gente ama su opresión, sus distracciones y los mecanismos que anulan su capacidad de pensar. Un mundo donde se asemeja mucho más a la distopía de Huxley, Un Mundo Feliz. Si continuamos en esta trayectoria, el futuro no es prometedor. Nos dirigimos hacia una humanidad más ansiosa, más dependiente y más desconectada. El gran desafío no es conquistar otros planetas o crear inteligencias artificiales más avanzadas. El gran desafío es recuperar el control de nuestra mente. El verdadero poder no es tener acceso a toda la información del mundo, sino tener la voluntad de desconectarse y pensar. El cambio no vendrá de una nueva app o de un nuevo algoritmo, vendrá de la conciencia individual, de reconocer el problema y de luchar por nuestra libertad mental. El primer paso para liberarnos de la trampa dopamínica es simple pero aterrador: mirar a nuestro alrededor y ver la cruda realidad de nuestro estado actual. Pero la pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo. Porque la historia de la generación dopamina no tendrá un final feliz a este ritmo. El camino que estamos tomando nos condena a una existencia superficial, donde el aburrimiento es una plaga, la soledad una epidemia silenciosa y la conexión humana profunda es solo un recuerdo. Estamos eligiendo la comodidad del placer instantáneo por encima del esfuerzo que requiere una vida plena y significativa. Nos estamos volviendo los espectadores pasivos de nuestra propia vida, mientras la seguimos deslizando en una pantalla que nos promete la felicidad, pero solo nos entrega una dosis de un instante antes de dejarnos vacíos. Y en este camino, el verdadero yo, la capacidad de pensar críticamente, de sentir con profundidad y de conectar con otros, se va perdiendo en la sombra de los algoritmos.